Hola, ¿cómo están amigos? Soy Eduardo Cárdenas de Matemática Empírica y pues bueno, tenemos aquí acompañándonos al profesor David Ochoa de su canal en este proyecto que se llama Full, que él tuvo la amabilidad, pues estamos haciendo una genial colaboración y pues inicialmente la primera parte, pues él me realiza, digamos, es una especie de charla sobre temas diversos y pues bueno, aquí en la segunda parte, pues vamos a tener al profesor David, pues también acompañándonos. No se pierdan la primera parte, vamos a dejar el enlace para que lo vean ustedes en el canal llamado Profesor Full, que los invito a que ustedes lo vean. Y pues bueno, es un placer tener aquí al profesor David Ochoa, es una persona muy preparada. Profesor David, cuéntenos de sus experiencias, Yo por favor. encantado, profesor. Pues bueno, yo soy ingeniero químico. El Eh, cómico. tengo, te- Esa no me la sabía. no, me encantaría decir que soy cómico, pero no. Salí más químico que cómico. También tengo una maestría en ciencias de la ingeniería. Acabo titularme hace 2 años y también cuento con 2 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto en el área de fisicoquímica teórica y desarrollé también una estancia en la Universidad de Oxford y también he sido profesor desde secundaria, preparatoria, universidad actualmente en México. Y pues para mí es un placer retenerte, tener esta charla, esta entrevista contigo, profesor Edward. Llevo rato siguiendo tu canal y me parece genial. Y todo el mundo debería suscribirse más y compartirlo en sus redes sociales. Creo que la labor docente es muy importante y en esta época de la pandemia, pues se ve reflejado cada vez más que necesitamos el apoyo de plataformas como YouTube y de gente como usted que pueda comunicar a las personas la educación que no debemos de afrontarla de ciertas formas, como por ejemplo videos, clases y esta clase de interacción, ¿no? Bueno, profesor, dentro de su contexto, que su merced ha estado bien preparado, pues ha realizado maestría, ya tiene publicaciones y de una vez, pues le cuento a la gente, hacer una publicación no es fácil. Como investigador, hacer una publicación es bastante riguroso. No es un trabajo que ya hice algo y ya lo quiero publicar. Estas revistas son muy estrictas. Entonces, es Sí. un trabajo que lo felicito, profesor, porque de verdad es un gran logro. Lograr al menos una publicación en una revista de renombre es algo loable y lo felicito de verdad por eso. Muchas gracias. Eh, usted, profesor, ¿qué opina sobre la situación de, por ejemplo, usted en su caso que hizo una maestría? ¿Cómo ve el contexto y cómo le plantearía a las personas que hacer una maestría, cuál es la razón de ser de hacer una maestría o llegar a un doctorado, prepararse hasta esos niveles? Lo primero que diría es que cuando tú vas por una maestría, e inclusive desde la licenciatura, no vale ir solamente por el título. Porque si uno va por el título, si uno va por simplemente buscar un área de trabajo o una oportunidad para tener un mayor ingreso, eso no va a ser suficiente. ¿Por qué? En la actualidad, la capacidad de las empresas de contratarnos, la gran cantidad de ingenieros que existen tanto en México como en Colombia ha explotado. No estamos como hace 20 años, quizás en la cual existía una gran demanda de ingenieros y por lo tanto cuando uno terminaba de ingeniería pensaba, pues tiene la vida segura, tiene la ¿Me vida acuerdas? acabada. Me acuerdas como en la época de mis padres que ellos decían que el que tenía bachillerato eso era súper estudiado en esa época, ¿no? Hace muchos años que y él me Sí, cuenta que sí. cuando era joven eran admirados en su zona y él era de zona rural, son de zona rural, que el que tenía un bachillerato era una persona muy admirada, ¿no? Sí, Eh, en la actualidad yo creo que eso ya ha dejado de ser una verdad y vivimos en una época en la cual tenemos que competir y más aún en las nuevas épocas o en la actualidad que se viene por la automatización de los trabajos, por los robots, por los cambios económicos que existen. Entonces va a haber cada vez menos trabajos y no solamente eso, la competencia cada vez va a ser mayor y va a haber ya más ingenieros y más estudiantes, más maestros, más doctores. Y entonces la idea o la noción o el consejo que yo le daría a cualquier estudiante que quiera estudiar
que quiera superarse y que quiera tener un título es, no vayas por el título, ve por el conocimiento que puedas adquirir ahí, porque en la medida que tú adquieras ese conocimiento y tú en tu particularidad, en tu contexto, puedas decir dónde lo quiero usar y para qué lo quiero usar. Por ejemplo, estábamos hablando, yo puedo construir con dos ecuaciones de recta, conocer la posición de una montaña, la distancia y su posición. Eso ya es valioso. Es solamente conociendo matemáticas de preparatoria. Exacto, sí, Imagi- señor. Imagínate qué es lo que puedes hacer con matemáticas de maestría, de doctorado. ¿Qué conocimientos vas a adquirir y dónde puedes aplicar esos conocimientos a la vida real? Entonces, más allá de un título, más allá de una carrera, es pensar para qué lo quiero hacer, por qué lo quiero hacer y tratar de adquirir esas habilidades y aptitudes antes del título o antes de que te vayan a pagar la maestría o el doctorado. Hay algunos gobiernos, por ejemplo México, que da becas de posgrado en el PNPC, que te dan alrededor de unos, si no me equivoco, entre 700 o $600. Es una cantidad interesante de dinero en América Latina y en México en particular. Sin embargo, pues eventualmente se acaba el dinero y eventualmente se acaba la beca y eventualmente, Pero, ¿qué haces después? pero lo importante, pues, sobre este tema es que tú te diste cuenta que cuando terminaste tu carrera había más temas que investigar, ¿cierto? Por Hay más supuesto. cosas por conocer. Las personas debemos saber en general de que el conocimiento no termina con solo ver lo que pasa a nuestro alrededor. El mundo es muy amplio y hay demasiadas cosas desarrollándose. Y pues tenemos que tener claro de que el mundo es tan amplio, de que ya hay tanto conocimiento y tanto estudio sobre las cosas, de que cada vez las personas se deben especializar más para poder lograr un descubrimiento, poder lograr un aporte a la humanidad que a la larga lo que se quiere hacer, ¿no? Eso es lo que, Claro, por ejemplo, personas como el profesor David están haciendo, es no solamente por, tanto como dice él, por tener el número, por tener títulos, sino, y más allá del reconocimiento, es porque tienen esa calidez humana de buscar aportarle algo a la humanidad. Y para eso es que es el sacrificio del estudio. El estudio no es fácil, no es sentarse y ya. Para ellos, por ejemplo, lograr estos trabajos lo hacen es con ese fin. Y el reconocimiento vendrá después, pero lo importante es dejar su granito de arena a la humanidad. No sé qué opinen sobre lo que acaba de decir el profesor. por supuesto, profesor Edward. Y también un aspecto importante es que en la actualidad o en la situación que estamos viviendo tras esta, ya sabe, ya sabe todo el mundo. Entonces, es ahí en esos momentos en los cuales se ve la importancia de tener gente especializada que se dedique a estudiar y entender estos nuevos virus para atacarlos, para tratar de eh, hacer y predecir qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir y cuáles van a ser la mejor estrategia para evitar desastres. Entonces, la ciencia no debería de tomarse para los gobiernos como algo, como un gasto, sino más bien como algo o una inversión. Y Y por que, lo tanto, lastimosamente, y que lastimosamente para mucha gente en la común, con algunas tendencias o eso, hasta a los científicos ya le parecen algo como charro, aburrido, como algo más allá que no tiene relevancia, ¿no? Se ha tratado de vender eso, que es lo triste que veo a veces por las redes, ¿no? ya nadie quiere ser científico, profesor. Nadie Pero quiere es ser por lo que se ha científico. vendido. Yo hago una reflexión. ¿Qué opina esta reflexión, profesor? Dígame. La gente vive hablando de los superhéroes. Yo, es más, la mayoría de series que uno ve hoy ahorita ya aburre porque todas son de superhéroes. Mm. Se habla de superhéroes aquí y allá y nosotros fantaseamos porque yo me veía Goku y Dragon Ball y todas esas cosas y los Caballeros Zodíacos. Yo también lo he hecho. Y uno fantasea con los superpoderes, pero el ser humano no se da cuenta que realmente aquí en el mundo, en este planeta, sí hay superpoderes. Y los superpoderes es el conocimiento. Llega una situación como esta tan trágica como estamos pasando y las personas que tienen el conocimiento son las que a la larga nos van a salvar de todo este problema. Porque Claro. hay cientos de investigadores en este momento trabajando para salir adelante. Si a veces, por ejemplo, en alguna zona hay una sequía y no se puede sembrar nada, ¿quiénes llegan allá? Pues las personas que tienen el conocimiento a dar ideas, a encontrar la manera de rescatar esos terrenos y poderlos sacar adelante.
Si hay una situación que aqueje el mundo en un momento dado, pues ¿quiénes son los que van a la larga a hacer ese aporte? Son esas personas que tienen conocimiento, van a poner sus conocimientos, su esfuerzo, su trabajo y van a encontrar una solución a lo que nos aqueja mientras nosotros aquí estamos viviendo felices. Es lo curioso, eso es algo, por ejemplo, no sé qué opinas sobre eso, profesor. Sí, necesitamos más gente así, necesitamos más gente curiosa, que le guste resolver problemas, que pueda atacar diversas áreas. Por ejemplo, no sé qué tanta gente se dedique a resolver problemas en el sector agroindustrial, en Colombia, no sé qué, si faltará gente, seguramente sí. Falta gente que se dedica a programación, faltan matemáticos, faltan físicos, faltan químicos. Hay muy poca demanda o cada vez hay menos gente que quiere dedicarse a esas áreas. Y adivinen qué, la gente que se resuelve la gran mayoría de los problemas que son de a una escala grande, por ejemplo, biología, por ejemplo, los que se dedican ahorita a los virus, por ejemplo, los que se dedican a las vacunas, son científicos. ¿Y qué es lo que ha estado pasando o lo que yo percibo en la actualidad? Es que cada vez hay menos gente que quiere dedicarse a la vocación científica. Lo que queremos o lo que estamos, lo que veo en las nuevas generaciones es que la mayoría de los estudiantes lo que busca es una gratificación económica rápida, pero nada en esta vida es rápido. Creo que vendríamos al mismo punto que hablamos en la parte primera que decía yo que estamos en una mentalidad de que nos creamos como personas individuales y no pensamos en comunidad. ¿Qué Sí, opina usted? sí, por supuesto. Eh, hay la labor de un científico y de hecho una de las razones por las cuales el gobierno mexicano da becas, por ejemplo, en mi caso, yo recibí una beca de maestría y fue un salario considerable en su momento, es para que esas personas, esa gente especializada, esos profesionistas especializados, vayan a diferentes sectores en la industria, en el campo, en las comunidades y que puedan aportar soluciones a problemas diversos, problemas actuales. Por ejemplo, un problema particular. Eh, a un empresario o a alguien en un sector en la población le interesaría, por ejemplo, diseñar un mejor proceso de secado de piña. Utiliza quizás combustóleo, requiere mucho dinero. Ah, pues fíjate, un ingeniero o alguien especializado en esa área lo que podría hacer es poner paneles solares, diseñar resistencias, transistores y hacer un equipo económicamente sostenible que te permita llegar al mismo proceso de deshidratación. Y además estás generando un valor añadido a ese proceso agroindustrial. Pero además lo que ocurre aquí es que no, en la actualidad no existe esa gente que se esté pensando y diseñando. Y para el proceso de diseño y el proceso de implementación, requieres a alguien con la especialización suficiente para hacer esa simulación, hacer ese proceso, diseñarlo e implementarlo. Entonces ya falta esa gente y todos los gobiernos deben de estar invirtiendo en educación, no es opcional. Y además creemos que los padres debemos inculcar eso a nuestros hijos, ¿no? Que es lo fundamental, que quieran aportar a los demás, que quieran dar al mundo, porque eso es algo fundamental, ¿no? Dicen que este individualismo, ¿de dónde viene? Yo creo que viene particularmente desde la familia, ¿no? En la familia es donde se debería inculcar ese deseo comunitario. ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que falta, principalmente es un problema cultural. Bueno, por ejemplo, yo he vivido un tiempo en Inglaterra y te puedo decir que la cultura inglesa es muy distinta a la cultura latinoamericana. Y en ese sentido, ellos quizás no son tan, sí son individualistas, sí son súper capitalistas, pero lo que sí hacen y lo que sí tienen muy en cuenta es que hay ciertas cosas o hay ciertas necesidades de la población en general que se tienen que cubrir.
Y una de ellas es principalmente la educación y otra de ellas es principalmente el ayudar a las personas, por ejemplo, de bajos recursos, por ejemplo, apoyar a las empresas, por ejemplo, apoyar a pequeños negocios. Eso sí, sí tienen esa clase de cultura allá. Pero lo que sí veo es que nosotros como latinoamericanos tenemos la idea o la noción de que sí queremos ayudar, pero solamente a nuestros cuates, a los míos. No quiero ayudar a los demás, que los demás se mueran. Sí, eso pasa como, por ejemplo, que se ha dado mucho que en la educación se ha eliminado, por ejemplo, personalmente aquí se ha eliminado mucho los trabajos en grupo, ¿no? Porque era un trabajo de 6 personas y uno solo lo hacía y los demás, anóteme y ya. Entonces, ese Sí, facilismo y ese individualismo que hablábamos en el anterior video, como que prima y es algo que es preocupante, ¿no? ¿Cómo cree que claro. usted podríamos quitar eso de fondo? ¿Qué opina sobre Es ese tema? que yo creo que el problema radica en que, bueno, hay diferentes inteligencias, ¿no? Pero para empezar y para contextualizar, no solamente está la inteligencia matemática, está la inteligencia emocional, la La social, intrapersonal, la interpersonal, todas estas inteligencias. Y el hecho de tú tener un grupo de trabajo y formar a alguien que sea líder y que diga, a ver, cuate, una parte importante también de tu formación debería de ser, pues, lidiar con más personas, porque somos humanos y nuestra tendencia natural es colaborar con otras personas. Entonces, la pregunta debería de ser, ¿cómo podemos inculcar a estas nuevas generaciones de que el aspecto social, el aspecto de en cómo te vayas a comunicar, cómo puedas conectar con otras personas y cómo puedas hacer que esa conexión sea tanto beneficioso como al alumno como al otro compañero que simplemente quiere copiar y simplemente quiere pasar, que trabajen juntos? Porque, por ejemplo, las familias son una construcción social que ayuda a que esas personas que son integrantes de esa familia se apoyen mutuamente. ¿Cómo puedes armar un grupo que sea y que se apoye mutuamente? Entonces, más que nada de forzarlos a decir, quiero que trabajen en grupo, deberíamos de pensar en cómo puedo hacer nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestras nuevas generaciones tengan esa idea o esa noción de que tengo que colaborar, tengo que trabajar con esta persona, aunque quizás no me caiga bien o me caiga mal, pero vamos a intentar sacar y tener un fin común para resolver nuestros problemas y sacar adelante el trabajo. Que, por ejemplo, ese problema ocurre inclusive en los adultos, que hay mucha gente que no sabe trabajar en grupo o que le cuesta mucho trabajo, que no es capaz de apoyar a la otra persona. Yo te digo algo, yo creo personalmente que cuando tú das algo sin recibir nada a cambio, eventualmente es eso que hiciste va a llegar a ti. Yo te digo, yo, por ejemplo, yo siempre he ayudado a mis compañeros de investigación cuando tienen problemas o trabajo. Y adivina qué, la persona que más ha recibido apoyo de mi grupo, del grupo de investigación, he sido yo, porque yo de entrada lo comparto todo, lo doy todo, sin esperar nada a cambio. Y eso eventualmente llega hacia uno. No hay que ser individualistas, porque el que es individualista va a morir solo. Pero si alguien tiene la capacidad de juntar un grupo, no tiene que ser enorme, pero sí un grupo bueno, un grupo sano y un grupo que todos los integrantes quieran aportar y tengan un fin común, pues las cosas van a empezar a trabajar mejor. Y esa idea o esa noción, pues sí se debería de dar. El aspecto emocional, hay muchas cosas que no se enseñan en la escuela. Por ejemplo, cómo que pagar impuestos. No les enseñamos a nuestros alumnos a pagar impuestos. No les enseñamos a nuestros alumnos de nutrición. No les enseñamos a nuestros alumnos de salud, de cómo tener una vida sana. No les enseñamos a nuestros alumnos a cómo convivir. Esas cosas deberíamos de pensar o de decirlas porque no se ese, ve en ninguna otra área. es como el tema que antes daban, el tema aquí daban un libro que se llamaba La urbanidad del señor Carreño, ¿no? Los libros de urbanidad, se explicaba eso. Y tristemente fueron delegados cuando son temas sociales muy importantes, ¿no? Yo digo que, pues, o sea, el tema, volvemos a lo que usted dice, que realmente, pues, a veces no se les enseña es
lo que hay allá afuera, ¿no? Se les crea es como un matiz. Y aparte de eso, hay que incluir la televisión, los medios, que nos venden el matiz de mostrar todo como tan, tan plano. Por ejemplo, hay algo que yo veo, por ejemplo, en el anime. A mí me gusta mucho el anime. Yo también, Y sí, sí, nos gusta el anime, aunque no lo sí. crean. Veo es que, por ejemplo, ahí les venden algo falso a los chicos, que es que cogen un personaje que no pasa a los 14, 15 años, y ya él tiene la particularidad de que, primero, si es de fantasía, que tiene todos los superpoderes listos y le pega a todo el mundo. Y si es una cuestión social, que tiene la capacidad de controlar socialmente ya, o sea, sabe las cosas de un adulto. Pero la vida real no es así, es un aprendizaje. Uno tiene que ir tratando con las personas, ir aprendiendo, tener errores, embarrarla, aprenderla, asimilar lo que uno le sucede y aprender eso, también aprender de los errores, ¿no? Porque si uno no aprende, pues estaría mal. Y eso te lleva a que lo que tú decías al inicio, la sociedad allá afuera es muy competido. ¿Quieres surgir en tu vida? Tienes que buscar una buena forma, un buen trabajo, una buena posición dentro de tu contexto. ¿Cómo lo logras? Preparándote. O a no ser que te gane la lotería, pues, pero eso es... Leer libros, juntarte con personas que puedan aportarte. Por ejemplo, yo he escuchado en muchos autores que dicen que una persona adulta es el promedio de las 5 personas más cercanas que uno tiene. Y por ejemplo, pues si tú tienes a una persona cercana que pues te está dando malos consejos, es conflictiva, es problemática o te baja mucho la autoestima o te está golpeando constantemente, pues puede ser que quizás esa persona te esté influyendo de una manera mala. También otra cosa social, a mí me encanta mucho leer estas cosas de psicología y estas cosas sociales para entender las personas, porque somos bastante complejos, ¿no? Y otra cosa, otro aspecto importante también debería de ser que empecemos a humanizarnos más. Los alumnos o las personas se ofenden muy fácilmente. Vivimos en una época en la cual no puedes decirle a alguien si está bien o si está mal. Y eso pues nos pone a nosotros como profesores en una situación muy complicada, porque ahora cómo podemos decirle al alumno que hay cosas que tenemos que cambiar. Si los adultos no lo quieren hacer, pues sus hijos mucho menos, ¿no? Y esta problemática o esta situación cultural, pues no se puede solucionar de la noche a la mañana. Cuando un gobierno invierte en educación y cultura, no va a haber resultados hasta dentro de 20 años. Y por lo tanto, la forma en la inversión o la mejor inversión es invertir en educación, invertir en cultura y no pensar en tener resultados inmediatos, porque el que busca resultados inmediatos fracasa. Te pongo un ejemplo del fútbol, para que la gente que pues entienda un poco o sabe del tema. El equipo de Liverpool, que ganó la Champions League hace algunos años, fue un proyecto con el mismo entrenador que lo aguantaron durante 5 años. No fue un proyecto fácil y muchas veces lo quisieron despedir y dijeron no, porque esta persona, a pesar de que no ha tenido los buenos resultados de momento, pues sabemos que hay un proyecto detrás, tiene una idea, tiene una estrategia y lo vamos a aguantar. Vivimos en una época en la cual queremos resultados inmediatos y eso no se obtiene fácilmente. Hay esfuerzo, hay errores y hay que tener que llevar un camino para conseguir los objetivos deseados. Sí, pues, y eso es personalmente lo que hacen muchas, por ejemplo, de lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, para la cuestión de lo que hablan de esa vacuna, hay gente que, por ejemplo, que no tiene conocimiento, ataca eso diciendo de que ¿por qué no la sacan ya? Que no sé qué. Pero la gente no entiende que eso es difícil. Es complicado, o sea, entender eso. Hay miles de científicos detrás de eso. Y para eso, para no cometer un nada antiético, que después sea un arma de doble filo, pues hay que hacer pruebas, hay que hacer trabajo y eso requiere un tiempo de investigación. Y todo lo que se hace es así. Todo tiene un proceso de ensayo y error y todo tiene que hacerse dentro de un proceso de investigación. El estudiante no se forma en un día.
Como ven, el profesor tiene una maestría, él ha hecho sus investigaciones y lleva años en ese trabajo. Yo personalmente no he hecho maestría, lo digo así, pero llevo trabajando años en mi proceso de educación y cada día uno se pule más. Tú me hablabas en el anterior video en el que iba para tu canal sobre la cuestión de que qué opinabas sobre los que nos quedó ahí faltando un pedacito sobre el tema de los recursos, ¿no? Simbolad, foto, el que tú me Photomath, dices, Wolfram. el otro día me sale un estudiante, me acuerdo de un problema, que fui a dictarle una clase y yo no sabía de ese programa y él llegó y le tomó la foto y le sacó la solución. Y ahí viene pues quería hacer una que nos quedó faltando. Él llegó y tomó el problema y resulta que le saca la solución porque yo lo estaba analizando. Entonces él lo estaba analizando porque no veía una solución correcta o muy larga. O sea, a mí se me hacía ilógico. ¿Qué estaba analizando en el tablero? O sea, yo me quedé viendo el tablero así, pero eso es lo que pasa con los estudiantes, que quieren todo ya. Entonces, ahí vienen varias reflexiones. Miraba yo al tablero y era un caso era un caso de factorización por división, era factorización por división sintética. Y yo llegué a un momento que miraba el ejercicio y lo que estaba pensando era que algo debía estar mal porque era un ejercicio muy complejo para que un estudiante lo hiciera en casa. El chico dijo, no, profe, si no sabe, venga, le tomo la foto. Y cuando veo cómo así la foto y llegó y me mostró, y caramba, esto ya existe. Y es lo que yo estoy pendiente, ¿no? Está uno pendiente de la tecnología y dije, ve, esa no la sabía. Y, llegué, y él le toma la foto y dice, listo. Le dije, listo, ¿qué? Ya tomaste, güey. ¿Y ahí qué dice o qué? Y el muchacho quedó, le dije, Explícamelo. le dije, pues, ¿qué ganaste? A ver, cuéntame, a ver, ¿qué concluyes? O sea, yo le hice la pregunta para manejar esa parte de lo que estamos hablando. Ya que le sacaste la foto, apóyame mi análisis. ¿Qué nos aporta lo que acabas de sacar de ahí? Pues él miró la foto y no entiendo. Ahí está la conclusión a la que venimos. Pues los recursos son importantes y sirven. Es más, yo, por ejemplo, con algunos temas he tomado esos recursos y los he usado de apoyo. La clave es que el recurso es un auxiliar, ¿no? Es un apoyo, pero no eres tú. Symbolab, Photolab, GeoGebra, no eres tú. La calculadora no es tú, tú no, o sea, ellos no van a presentar la evaluación por el estudiante. Y pues una cosa es que el material te dé el ejercicio y tú puedes cometer el error de copiar ese ejercicio así y entregarlo y sacar una nota. ¿Y tú qué aprendiste? Tus padres pagan en el colegio, la institución es por aprender y estás logrando algo. Si así fuera todo, entonces copiemos todo y ya, pasemos todos y ya. O sea, personalmente están tomando un recurso tan valioso, que son valiosísimos, y lo están usando para engañarse ellos mismos, porque el estudiante paga por aprender y no aprende porque lo está copiando. Entonces, ¿qué opinas de eso, profe? ¿Se le puede dar la vuelta a la torta? Claro. Bueno, tanto tú como yo, en nuestra época seguramente no teníamos esos recursos y muchas de nuestra formación fue a la antigüita. A la antigüita te explican una vez, haces los ejercicios del libro y ya después empiezas a sacar tus conclusiones. Si puedes, te apoyas con alguien más. Si no, pues vete a aprender por tu cuenta. Y en la actualidad, ante estas herramientas tan potentes que tenemos y que son tan fáciles de simplemente copiar y pegar, pues debemos de utilizarlas con criterio. ¿A qué me refiero? Primero, probar las ideas previas, lo que has aprendido, lo que has plasmado, lo que has absorbido del conocimiento del profesor, porque algo no se aprende con una única vez que lo has visto. Tienes que llevar varias veces, tienes que repetirlo. Por ejemplo, había escuchado en un libro hace algunos años de que una persona tiene que repetir, una persona al día siguiente, si no repite lo que ha visto, se le olvida la mitad de la información que ha recibido del día anterior. Eso que te está diciendo que lo tienes que repetir constantemente. Ahora, dejando de lado esto, las herramientas son una potencia o nos dan una capacidad enorme que hace algunos años no era posible, era impensable. O dime tú, si en secundaria te imaginaste en algún momento que con una camarita ibas a resolver una ecuación
o una división sintética o algo de ese tipo. No, Seguramente pues no. como te digo, a mí me sorprendió y me dio risa que él tomó la foto y ya, wow. Y yo como, más allá de todo es que hoy en día los estudiantes, o sea, los muchachos se quejan, pero se quejan de qué, si hay tantos recursos, por ejemplo. No sé si cabe que comente yo aquí una historia de pueblo que ya creo que la había hecho una vez, pero yo estudié en un pueblo, en una zona rural, y allá la biblioteca era muy restringida y uno tenía que hacer sus tareas con lo que la biblioteca le daba o con los recursos que encontrabas tú en el pueblo, que eran Claro. limitados. Cuando entré a la universidad, por ejemplo, también tú lo que dices, eso es el otro eslabón, que en el bachillerato los estudiantes se vuelven como que creen que el profesor los tiene que dejar pasar al fin y al cabo y que ellos son sufridos y que todo. En la universidad te explican una vez, o no, dime si no es así, profe. En la universidad te explican una vez y copia y si copio. Es más, yo tuve el error que a veces cuando inicié en la universidad tenía el problema, lo digo la verdad, de llegar tarde. Y tuve muchas complicaciones de por eso, porque llegaba a una clase 15 minutos tarde y ya estaba mal, porque en esos 15 minutos habían visto un montón de temas y perdía uno el enlace. Entonces, eso es lo otro que los estudiantes no saben. Allá, o sea, es como en el trabajo. Y es lo otro que los chicos no saben. Por ejemplo, me decía alguien una vez, eh, es que el profesor esto, el profesor aquello, porque tampoco hay que echarle todo lo malo al profesor. El profesor no me tiene en cuenta, pero es que el profesor me dijo que me dio una opción, pero yo no tenía tiempo. Pues si el profesor te dio una opción, tómala. Porque en el trabajo a ti te dicen, haga este trabajo. Es más, una vez me llamó un jefe por allá en una zona donde estaba trabajando y le hizo una pregunta y la respuesta fue esta: ¿usted no es ingeniero? Ingénieselas. Esa fue la respuesta y me colgó y póngase pilas a hacer lo que... Esa es la cuestión que eso es lo que tú decías, a los chicos no están viendo el mundo como es. Es un Eh, mundo... También un poquito lo hablamos en la primera parte del video, en el sentido de que tenemos la tendencia natural a buscar respuestas fáciles, pero no queremos disfrutar el sentido de resolver un problema por el simple placer de resolverlo, de pensar, de a ver cómo voy a resolver un problema. Tú mismo lo dijiste, te la tuviste que ingeniar, te la tuviste que resolver como tú pudieras. Y bueno, fuera que te dijeron eso, porque en la vida real hay veces que en las cuales te dicen, ah, no sirve este ingeniero, lo corremos. Y ni te dan las gracias, ni te dan el adiós, simplemente, señor, Ah, véngase por su contratito, nos vemos, cuídese mucho. Y se buscan a alguien más. Entonces, los estudiantes les falta esa visión de que en la vida real, cuando uno termine la universidad, porque la universidad no es la vida real, ni tampoco la preparatoria, y mucho menos la sí, sí, secundaria. exacto. La universidad ni siquiera todavía es la vida real, correcto, porque por eso uno hace las tesis o proyectos, a veces tiene que en algunos sitios ir a hacerlas en instituciones. Yo te hago una pregunta: cuando tú terminaste la carrera y empezaste a ejercer, ¿cómo fue el cambio? Uf. Yo tuve la fortuna o bueno, fortuna o desgracia de que me tuve que ir a dar clases a una secundaria y preparatoria. Y justamente cuando yo salí, recién egresado, con mención honorífica, pues llegas con un ímpetu de voy a cambiar el sistema educativo de mi país y voy a darles la mejor educación del mundo a mis estudiantes. Y yo iba con esa intención, pero pues por diversas situaciones, pues uno va enfrentando esa problemática de los estudiantes, las emociones, luego la educación es muy mal pagada en México, y yo creo que es asiento en la gran mayoría de Latinoamérica. Entonces, pues uno se empieza a tener esos problemas de, híjole, ¿para qué me esfuerzo tanto en ayudar a mis estudiantes? Eh, Uno empieza a desanimarse un poco, ¿no? He llegado a cambiar a un punto intermedio, pero sí es bastante complicado en ese sentido de salir de la universidad y después dar clases, es Las todo un personas no a reto. veces entienden que pues las personas dedicadas al proceso de la educación no es nada fácil, porque vivimos ante un ataque continuo de lo que nos ataquen, sino un ataque continuo de lo que se observa, donde son más las personas que a veces no quieren aprender nada y es raro el que quiera a veces aprender, se está volviendo algo raro. Si tú bajas un video como le decía alguien que es
cuando bajaba, pues esto es comentario personal, bajaba este método nuevo que estoy enseñando ahí sobre multiplicación y le decía a alguien, aquí hay 5 personas viendo el directo de algo que es nuevo. Y si yo me hubiera puesto ganchos en la cara, créanme que este video lo estarían viendo unos 200, 2000 o se había vuelto viral. Entonces es una cosa tan curiosa que llega a este mundo que, por ejemplo, digamos, alguien de la farándula fallece, o eso que es respetable, que hace reconocimiento, y pues se le hace reconocimiento a esta persona, duran 3 meses, 4 meses, los fans detrás de él. Y es triste saber que durante el mismo año mueren cientos de personas científicas que han hecho grandes aportes a la humanidad y ni se entera nadie, absolutamente Sí. nadie. Personas que han hecho unos grandes, toda la tecnología que tú tienes acá, que persona que me estás viendo, todo lo que tengo yo puesto, toda la transmisión de datos, toda la iluminación, todos los audífonos que tiene nuestro estimado profesor, las gafas, todo lo que ha hecho, hasta las mismas construcciones que tenemos aquí atrás, todo ha sido hecho por científicos. Y estas personas pasan en balde a veces, nadie sabe quiénes fueron ni quiénes son. Y es triste que a esas personas no se les haga homenaje, ni se sepan a ellos, ¿no? Sí, es muy triste. Creo que en la vida real o en el contexto en el cual vivimos, los científicos son los que realmente son los superhéroes, Exacto. junto con los médicos, junto con los enfermeros, junto con la gente que se esfuerza para dedicarse y ayudar a alguien más. Pues yo decía el tema científico porque a veces las personas creen que científico, pues hay niveles de ciencia, ¿no? No sé si estoy diciendo, exagerando acá lo que voy a decir. Obviamente dentro del rigor, como llamamos rigor del tuyo que has hecho maestría, pues se tiene un nombre científico, pero pues obviamente hay muchos científicos, ¿no? Hay personas que han encontrado ayudas a la humanidad sin tener una educación formal, pero también estas personas se han preocupado por estudiar mucho tiempo. Por Fíjate ejemplo, que, fíjate que acabas de mencionar algo importante. Uno pensaría, a mí que me interesa saber qué es lo que está haciendo un matemático en su casa, en su oficina, en su biblioteca. ¿Qué se le está ocurriendo? Resolviendo integrales a la mano, en la servilleta. O sea, es un loco. ¿Quién se va a poner a hacer eso por el disfrute, por querer hacerlo? Ni deberían de darle dinero a ese señor. Pero adivina qué, esa pequeña aportación que haga ese matemático en su casa, le va a servir a un químico y le va a servir a un físico. Y quizás ese químico o ese físico se les ocurra hacer un nuevo medicamento con ese modelo matemático que hizo ese matemático en su casa. La exacto, porque ciencia es un básica, trabajo comunitario. la ciencia básica ha sido tremendamente golpeada por ejemplo, en mi país. Escuchen los que estén viendo esto, ojalá sean varios lo que él acaba de decir. Es un aporte, ojo, una sola persona no hace a veces, hay descubrimientos pico, o sea, que lo hace cierta persona, pero para lograr los avances en la humanidad no lo hace un solo científico, como dice el profesor. Es un aporte constante y continuo. La vida, en lo palpable, lo que estamos viendo nosotros en el celular o en los audífonos o en lo que estemos comunicándonos, pues ha sido el desarrollo quizás de un ingeniero o de un técnico, pero previamente hay un trabajo enorme detrás de muchos años de una cantidad enorme de personas. Sin la teoría cuántica, que algo que se le ocurrió a una persona en los años inicios del siglo XIX, sin las ideas de Faraday, sin las ideas de Newton, sin las ideas de una cantidad de ciencia enorme, pues Ah, nosotros en la actualidad pues, no estaríamos ni siquiera hablando, ni siquiera nos hubiéramos y hay conocido, personas doctor. que de pronto empiezan a, pues como no tienen ese nivel, dirán, pero es que empiezan a hablar de científicos. Para las personas que generalmente quieren las cosas para entenderlo de forma sencilla es, yo creo que la mayoría han escuchado de Newton y de Einstein, ¿no? Que son los más reconocidos a nivel de la física, ¿no? Sus aportes son impresionantes. Pero, pues, si ustedes han escuchado esos nombres de Einstein y digamos, del señor Newton, ellos son, digamos, la punta de la ola. Ellos no, ellos lograron llegar a sus descubrimientos porque hubo un trabajo monumental atrás de Por ellos de muchas supuesto. y muchas personas y que si uno, por ejemplo, a veces se pone a investigar, hasta yo me imagino que tú lo has hecho, que uno investiga a estas personas que estudian y uno ni sabía el nombre de estos investigadores. Sin esos aportes que generaron toda esa masa de cosas atrás de ellos, pues de pronto estos grandes científicos no podrían haber traído esa información. Entonces es granitos de arena que se van aportando a la ciencia.
Y eso por es la supuesto. importancia de un científico. Eh, Todos los días hablamos de dar nuestro granito de arena. Pues las personas que estudian, los científicos, la mayoría lo están haciendo es de corazón aportando ese granito de arena, ni siquiera para que ellos los nombren hoy. Puede que no, su nombre no aparezca, pero su trabajo lo puede valorar alguien y puede ser, como dice aquí el profesor, lo que dice el profesor David, es que lo tome de base para seguir sus estudios y forme una cadena que con el tiempo nos genere una ola que lleve a la humanidad un paso más adelante. Los avances y lo que hemos logrado como humanidad ha sido gracias a científicos. Y no hay más que decir. No hay más Bueno, que profe, decir. pues ¿qué dices? ¿Dejamos el tema ahí, la grabación, o lo seguimos o hacemos una tercera parte? Pues, ¿qué le parece si más adelante hacemos una tercera parte, profesor? Si a la gente le gusta, yo encantado de tener otra charla con usted y estoy muy agradecido por que me haya invitado a su canal y la primera parte la pueden ver en mi canal de ajedrez y ha sido un placer. Háblenos de su canal aquí, una promoción rápida. Ah, sí, tengo un canal de ajedrez, pues, se llama ProSox Full, quizás el profesor, si me hace el favor, lo dejará en la descripción. Claro que sí. Y hablo ahí cosas ñoñerías principalmente, también algunas partidas de ajedrez, más que nada por diversión. Y también tengo otro canal de compendio de clases que lo que hago ahí es explicar principalmente química, matemáticas, estadística, enfocado principalmente a la gente de preparatoria, licenciatura. Eh, usted, es usted es el experto en secundaria y en primaria, eso sí me queda bien claro, pero también tiene algunos temas de preparatoria y universidad, profesor. En eso sí tenemos muchas cosas en común. Pues les invito también a que conozcan el canal ProSoftFood porque realmente el tema del ajedrez, bueno, para rematar, yo creo que deberíamos decir algo, ¿no? No sé si usted esté de acuerdo, pues tiene un proyecto bonito que lo estuve revisando sobre ajedrez y a veces también el ajedrez aquí lo dejamos como a un lado, parece algo como extraño. ¿Por qué cree que es importante el ajedrez para la educación? Por ejemplo, de Rusia, que le han dado tanta énfasis al ajedrez, ¿por qué cree que es importante, profesor, ya que usted es un experto en el tema? Yo creo que el ajedrez es un deporte es para mí el deporte más hermoso, promocionando el ajedrez, pero hay algo que me deja el ajedrez que no, que quizás no dejan para mí otros deportes, y es el sentido de que por un error puedes perder, y de ese error uno tiene que aprender. Porque la única manera en progresar es aprender de ese error que cometiste. Tienes que ir después a tu casa a analizar, a pensar por qué cometiste ese error, qué otras ideas tenías, cómo puedes mejorar esas ideas para eventualmente progresar en el nivel de ajedrez. Porque si uno solamente va por diversión, pues uno quiere ganar, siempre quiere ganar. Y la única manera de ganar es hacer un análisis de uno mismo y pensar por qué cometí este error y qué mecanismo o qué forma o qué libro necesito leer para mejorar en mi nivel y no volver a cometer ese error. Bueno, Eso es lo que a mí me encanta del ajedrez. como ven, el profesor David aquí nos acaba de dar la entrada a un nuevo tema y si a ustedes les agrada esto, pues déjenos su like, su colaboración. Los invito a que, bueno, esta información, este esfuerzo que nosotros hacemos por traerles pues como una reflexión sobre el tema de la educación, no es ningún regaño, no es tratando mal a nadie, sino es una reflexión amable de lo que debemos hacer y de la lucha que tenemos que seguir para que nuestro mundo se vuelva un ente comunitario, un ente en el que trabajemos, que nos ayudemos, que nos comprendamos y nos entendamos y así salgamos adelante. Y verán en alguna otra oportunidad, si el profesor nos los permite, veremos todo lo que nos enseña el ajedrez como deporte en nuestra vida diaria. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, profesor David Ochoa, por Gracias a servicio. ti, me encantó mucho la plática. Muchas gracias. Y a ti y a tus Bueno, suscriptores. que tenga buena noche, profesor, y espero poderlo tener aquí próximamente. Gracias a todos, ya saben, visiten el proyecto Compendio de Clases, también el proyecto que es sobre materias que tienen que ver ya con la parte preparatoria, que es preuniversitario, acá se podría decir de universitario, y también pues Proxo Full, que es un canal dedicado pues también a traer información general sobre aprendizaje, diálogo, charlas y dedicado también al análisis del ajedrez. No se olvide suscribirse y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, profesor.